Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos al canal. Y os traigo una build para el hechicero. Una build que es literalmente, ahora mismo, yo creo que es la mejor que hay para el hechicero. Tan buena que parecemos dioses, ¿vale? Como estáis viendo, es una build que vamos a estar spameando nuestro cuerpo a cuerpo todo el rato. Vamos a generar mucha energía de trascendencia. Vamos a tener la super K2x3. Si no tenemos la super, tenemos la barra de trascendencia. Así va a ir todo el rato el combo. Como estáis viendo, vamos a estar spameando a tope las granadas también. Sobre todo el cuerpo a cuerpo. Un montón de energía de todo. Y daño, ya estáis viendo. Estamos en el ocaso Gran Maestro, campo de batalla de Marte. Estáis viendo la demolición. Y lo rápido que generamos la super. Aquí estáis viendo otra parte, la parte de dentro, que yo diría que es la más complicada entre comillas, donde más se llena de enemigos. Como estáis viendo, luchamos contra el imparable. Ahí está parado. El compañero lo remata. Vamos a por estos enemigos. Y aquí, ahora, después de destruir a este enemigo, aparece el gran ogro de ahí arriba. ¿Y qué es lo que sucede cuando aparece el ogro de ahí arriba? Pues bien, lo demolemos. Aquí venimos cuerpo a cuerpo. Tiramos la granada. Nos vamos curando, si os estáis dando cuenta, todo el rato nos estamos curando. Y de 3 cuerpo a cuerpo hemos matado al ogro gigante. Como digo, es una build muy bestia, ¿vale? Es muy bestia. También vamos a tener para parar a los campeones y tal. Y en el momento que los paremos, como estáis viendo, 2 cuerpo a cuerpos y los derrotamos. La build va a ser con el hechicero prismático. Y la super que vamos a usar es canción flamígera. ¿Por qué? Porque en un fragmento que pondremos nos curaremos, es decir, tendremos restauración cogiendo orbes de poder. Y aparte la super es bastante buena, nos da mucha resistencia al daño y hace buen daño. Pero bueno, las habilidades que usaremos principalmente van a ser para spamear. Entonces, salto de Fénix es la que más rápido se recarga. Cuerpo a cuerpo aguja arcana, porque así tenemos 3 cuerpo a cuerpos. Granada de frío, ola de frío. Va a ser para aplicar desventajas de oscuridad. Granadas de bestias de hebras, aunque sea una granada oscura, no aplica ninguna desventaja. La granada de ola de frío sí. Aunque si vais con un arma de estasis no haría falta. Con un cargador gélido. Usaremos oleada de relámpagos, que al deslizarte y usarte el cuerpo a cuerpo, te teletransportas y apareces y haces un montón de daño. Aplicas sacudida a los enemigos cercanos. Y a los enemigos que alcancemos con este cuerpo a cuerpo nos da carga fulminante. Y junto a alimentador al vacío, matar enemigos con habilidades nos da devorar. Básicamente devorar nos va a curar toda la vida cada vez que matemos a un enemigo y nos va a dar más energía de granada. Cada vez que matemos, claro. Fragmentos que vamos a usar. Faceta de la protección, cuando nos rodean los enemigos tenemos más resistencia al daño. Faceta del propósito, como he dicho al principio, con la super solar, coger un orbe de poder nos da restauración. Faceta del equilibrio, matar rápidamente con daño de luz nos da energía cuerpo a cuerpo. Y con energía de oscuridad nos da energía de granada. Faceta del coraje, las habilidades de luz hacen más daño a enemigos afectados por desventajas de oscuridad. Y con faceta del sacrificio, al llevar un incremento de luz, ganamos más trascendencia de oscuridad con las habilidades. Entonces, con el DLC tengo entendido que van a cambiar algunas cosas. Creo que oleada de relámpagos, este aspecto, va a pasar a tener 2 huecos en vez de 3. Entonces, como va a pasar a tener un hueco menos de fragmentos, habría que decidir qué fragmento quitar con el nuevo DLC. Tenéis que decidir entre faceta del sacrificio, que nos daría bastante energía de trascendencia, de oscuridad, haciendo golpes finales con las habilidades de arco, o faceta del coraje, que si hay un enemigo congelado o que esté afectado por desventajas de oscuridad, nuestras habilidades harían un 10% más de daño contra ellos. Esto ya cada uno que se lo cambie como quiera. Pero con el nuevo DLC habría que sacrificar una de estas dos y elegir cuál querríamos, un 10% más de daño o la otra, más energía de trascendencia y spamear más la trascendencia en general. Esto ya como veáis vosotros. Ahora, las estadísticas. Ahora mismo iríamos con resistencia al 100 y cuerpo a cuerpo al 100. Cuando salga el nuevo DLC, lo que vamos a centrarnos es en subir el cuerpo a cuerpo lo máximo posible. Nos interesaría subir el cuerpo a cuerpo, yo creo que a 200, porque con el nuevo DLC las estadísticas van a subir. Podemos llegar hasta 200.
Esto nos va a hacer que el cuerpo a cuerpo haga más daño. Esto es nuevo, los cuerpo a cuerpos harán más daño. Igual que las granadas y la super, al pasar de cierto punto. Y se recargarán más rápido, pero bueno. Usaremos la banda exótica de soloitismo con espíritu de la luz más íntima, que usar una habilidad potencia las otras dos en daño y en velocidad de recarga. Y el otro espíritu que usaremos es espíritu de los Sintoceps, que potencia el daño cuerpo a cuerpo cuando nos rodean. Así que ya podéis imaginaros, si tiráis una granada vais a hacer una cantidad de daño, o si tiráis el salto del Fénix con el siguiente cuerpo a cuerpo. El arma que usaré yo es Bastión de Velocidad de V, porque es un lanzagranadas de armazón de rechazo de área, ¿vale? Podéis usar varios armas de este tipo. La de arco de esta temporada de rechazo de área va muy bien para generar barra de trascendencia de luz. Y yo llevo este con orbes de atracción, que me permite generar orbes y olvidarme un poco de todo, de curarme y tal, porque los cojo sin querer. Pero con que llevéis un arma de estas, de lanzagranadas de estas de daño en área, va muy bien. Vamos a ir en el casco con 2 o 3 manos a la obra. Esto lo que hace es que dar un cuerpo a cuerpo va a darnos una cantidad de energía de super ridícula. Prácticamente podemos tener la super en 5 golpes cuerpo a cuerpo. Con mano de hierro, os interesa poneros 3, así generamos orbes con los golpes finales cuerpo a cuerpo potentes cada segundo. En mi caso tengo 2, si no me equivoco genero orbes cada 5 segundos. Que también está bien. En caso como yo, que os interese tener solo 2, porque queréis poneros más energía de cosas y tal, lo que podéis poneros también es inducción de impacto, por ejemplo, que al hacer daño con cuerpo a cuerpo potente nos reduce el tiempo de recarga de la granada, que está bien. Ahora, en la pechera. La pechera, sí, como lo sabéis, en las builds cuerpo a cuerpo del canal, resistencia al cuerpo a cuerpo y amortiguador de aturdimiento es un combo esencial. Es un combo muy bueno para luchar contra jefes cuerpo a cuerpo, cosas así. Como extra podéis poner una resistencia extra. En las botas, absolución, coger un orbe de poder nos da energía para todas las habilidades. Vigorización, recoger un orbe de poder nos da energía para el cuerpo a cuerpo. Y como yo voy con un lanzagranadas de vacío y mi arma pesada es de vacío, pues me he puesto saqueador de vacío. Aquí podéis poner lo que queráis. Es un comodín. Por último, en la banda, lo que vamos a poner es atracción poderosa. Al activar, en nuestro caso, el salto de Fénix, cogemos todos los orbes que haya cerca. Protección de proximidad, el remate nos hace prácticamente inmortales. Casi nada en el juego te puede matar con esto. Y remate especial, que generamos munición especial con 3 cargas de armadura. Con el remate, claro. Entonces, de las armas que voy a usar, como he dicho, bastión de velocidad de V, armazón de rechazo en área, su lanzagranada que va haciendo daño. Con orbes de atracción voy generando orbes sin hacer nada. Muy buena arma, la verdad. El de esta temporada es de arco, también es de área. No, creo que no tiene orbes de atracción, pero es bastante bueno también. Nos va a permitir generar mucha energía de trascendencia de luz. Y de arma principal, si queréis poneros un arma, maestría de Tinasha, la pistola de cohetes con cargador gélido, nos permite parar sobrecargas. Y si seguimos disparando con el cargador gélido, congelar, que nos sirve para imparables. Y esta temporada sirve con barreras también, así que es un 3 en 1. Yo en mi caso voy a ir con Sombra del Corazón, esta espada exótica de la mazmorra de dualidad, que ya tenéis una guía. Lo que hace es, los ataques pesados nos vuelven invisibles y disparan unos proyectiles. Disparo en la oscuridad nos dice que, al hacernos invisibles, el arma recibe un poquito más de daño durante un tiempo y los proyectiles debilitan. Es decir, hacemos un ataque pesado contra un enemigo y al impactarle a una de esos proyectiles se va a debilitar. Una cosa que podéis hacer es debilitar al enemigo, luego lo congeláis y luego el cuerpo a cuerpo. Y vais a acabar haciendo, ahora mismo, un 25% más de daño. Catalizador Sombra del Corazón, lo que nos da es un poquito más de movilidad y si no me equivoco, 4 balas más de espada, que es un poco tontería, pero os permite ir un poquito más rápido si queréis. Por último, en el artefacto, aunque no hace falta y queda poco de temporada, si queréis sacarle un poquito más de provecho, tirador volátil en mi caso, como voy con lanzagranadas de vacío y espada de vacío, tirador volátil me va a permitir con los golpes finales rápidos conseguir proyectiles volátiles para mis armas de, obviamente, vacío. Dieléctrico, al matar enemigos con desventajas de arco, nos da carga fulminante, que esto con el cuerpo a cuerpo lo hacemos todo el rato. Remate horrífico,
Al derrotar a enemigos poderosos con remate generamos munición especial, otra forma de generarla. Cosecha maligna, al aplicar rápidamente volatilidad, la siguiente fuente de vacío aplica debilitar, que siempre viene bien, es un 15% más de daño que hacemos a los enemigos. Combustión súbita, cuando tenemos el máximo de cargas fulminantes, el rayo ese que cae con una habilidad hace mucho más daño y nos da amplificación. Oro de plomo, coger munición especial puede darnos munición pesada. Y por último, explosión desfibriladora, que a parar un campeón nos da el máximo de cargas fulminantes. Y los rayos fulminantes que tiramos hacen sacudida y nos curan. Pero bueno, esta sería la Will God del hechicero, la mejor Will de esta temporada. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Así que, knuckle knuckle.